Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? Bienvenido, bienvenida a una nueva exposición en este sexto congreso online de Reiki. ¿Qué tal? ¿Qué te han parecido todas las demás exposiciones? Espero que estés aprovechando al máximo cada minuto en estos 3 días que estamos desarrollando este evento completamente gratuito para que puedas ver, ojalá, todas las brillantes exposiciones que tenemos para ti en este sexto congreso. Y en este momento estamos con un gran maestro a quien admiro muchísimo por su enorme trayectoria, por la gran cantidad de libros e investigación que ha realizado en torno al Reiki. Él es un maestro de Reiki mexicano, es médico odontólogo, es académico, es fundador y presidente de la Alianza Reiki de México, además de ser secretario de la Federación Iberoamericana de Reiki. Él también ha co-creado un sistema de Reiki llamado Reiki Sean, y en ese sistema ha tenido también la posibilidad de desarrollar varias especialidades, algunas de las cuales ya ha presentado en congresos anteriores, y hoy nos viene a traer una especialidad en Reiki que yo creo que muchísima gente aquí va a estar muy interesado acerca de el Reiki en gerontología. Maestro Alfredo Aguilera Saldaña, muchísimas gracias por estar aquí una vez más en nuestro Congreso Online de Reiki. Paulo, muy buenos días. También estás en días por allá donde estás tú. Buenos días, México. Y en realidad te agradezco mucho que nos des oportunidad de platicar con toda tu audiencia en este congreso, que es una maravilla y que ha sido muy importante para la comunicación entre todos los requistas de América Latina, obviamente España, y ya eres el representante de nosotros en Japón. Muchas gracias, maestro. Y bueno, vamos si quiere de una vez a este tema porque sé que hay mucho que decir. Es un tema que cada vez tiene más importancia, ¿no? Estaba yo mirando los antecedentes estadísticos que usted me envió para informarme un poquito acerca de este tema y la verdad es que sí he quedado impresionado de cómo este tema ha crecido tanto en nuestra sociedad y le hemos dado tan poca atención. Y por supuesto queremos saber también cómo desde el Reiki se puede abordar esto. Pero antes me gustaría que nos hablaras un poquito de los antecedentes para que nos vamos enterando de qué se trata cuando hablamos de gerontología, maestro. ¿Cómo no, Paulo? Mira, hay una profunda diferencia entre lo que es geriatría y lo que es gerontología. Es el estudio propiamente de los viejos, de la gente, ya no se les llama viejos, ahora se les llama adultos mayores, porque si no se suena a discriminación, los adultos mayores. Y tú me vas a decir, bueno, ¿por qué hablar sobre los adultos mayores, sobre los viejos? Bueno, te comento que hay una discriminación muy grande en el pensamiento pues de América Latina sobre el viejo. Normalmente pensamos en el niño, al niño se le quiere, se le apapacha, se le cuida, pero cuando hablamos del viejo, nadie quiere cuidar al viejo, ¿sí? Es decir, nos vamos haciendo hacia un lado. Entonces, la geriatría tiene la finalidad de atender enfermedades del adulto mayor y la gerontología es la que abarca todos los aspectos de la vida del adulto mayor, como son los aspectos espirituales, los aspectos psicológicos, los aspectos económicos, los aspectos geográficos, culturales. La gerontología es más amplia y la geriatría está dentro de la gerontología. Y como tú lo decías, Paulo, es una circunstancia que en realidad tenemos que tomar en cuenta porque es un problema de salud pública. Me vas a decir, oye, ¿cómo un problema de salud pública? Los que me están escuchando, claro, es un problema muy serio de salud pública. Yo te voy a platicar en mi país. En mi país tenemos 120 millones de habitantes con 890 médicos geriatras. Imagínate, imagínate, México tiene 5,000 municipios y estos 800 o casi 900 geriatras están concentrados en las 4 ciudades principales del país, México, Monterrey, Guadalajara, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con toda esa parte de la población donde el 69% de las casas habitaciones de mi país tiene al menos un anciano y el 16% de las casas de mi país viven ancianos solos? ¿Qué pasa con todo esto?
Damos Reiki a niños, damos Reiki a plantas, damos Reiki a animales. Tenemos un gran porcentaje de técnicas y de tratamiento para un bloque muy grande de la población. Pero déjame decirte que en el 2030, en América Latina va a haber 200 millones de adultos mayores. Es una oportunidad muy importante. Si nosotros en realidad queremos tomar el Reiki, aparte desde el aspecto espiritual, psicológico y todo lo que decimos del Reiki, le queremos dar ese toque científico, tenemos que empezar a trabajar y a pensar como se piensa en el ámbito científico, en el ámbito médico, empezar a generar técnicas o especialidades. Yo sé que el Reiki es una técnica generalista, es decir, podemos atacar con una terapia completa, pues todo el cuerpo, pero así empezó la medicina. ¿Sí? Por ejemplo, los antibióticos era la penicilina para todo. Y hoy hay penicilina, por ejemplo, como antibiótico para un caso específico. Y así tenemos que ir especializándonos, no olvidarnos de nuestras bases y, como siempre lo he dicho, de nuestra esencia, de nuestras costumbres, de nuestros antecedentes, pero sí necesitamos ir viendo dónde nos requiere el Reiki, así como abrimos animales, abrimos plantas, trabajamos con niños y hay un debate con niños, hay un debate con embarazadas, y hay un debate con iniciaciones, hay muchísimos debates. También tenemos que tomar en cuenta el aspecto de todo lo que en el 2030 nos va a convertir en países de adultos mayores. La verdad es que esto que usted nos dice nos pone un pie a tierra, nos aterriza, porque a veces soñamos mucho con el Reiki, a veces nos queremos ir a las alturas y hablamos de iluminarnos y de la budeidad y de otros estados de conciencia, etcétera, 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 pero no nos damos cuenta que esta maravillosa herramienta también es muy útil en la vida práctica, en la vida social, como usted dice, esta necesidad de hacernos más científicos, yo lo observo como la necesidad de ver dónde está el problema en este momento en nuestra sociedad. Si tenemos una herramienta maravillosa que sabemos que podemos enfrentar todo lo que nuestra sociedad nos presenta, entonces mirarlo desde esta perspectiva. Y cuando empezamos a observar las estadísticas y vemos cómo desde la década del 60, 70 a la fecha actual, cómo ha aumentado el índice de esperanza de vida. O sea, eso es algo increíble. Los 50, 60, como veía yo los antecedentes, si la esperanza de vida no superaba los 48 años en Latinoamérica en promedio y ahora hemos superado los 70 y tantos años, lo cual al mismo tiempo me da una esperanza muy bonita de ver, mira, cómo se ha desarrollado nuestra sociedad de tal manera que ahora podemos vivir más años. Pero eso al mismo tiempo despierta una serie de nuevas necesidades en nuestra sociedad y que, por supuesto, podemos abordar desde Reiki como una especialidad que creo yo que, viéndolo desde esta perspectiva, ya es algo urgente, maestro. Sí, es algo urgente y quiero comentarte que en la gran mayoría de hogares de América Latina, porque nosotros somos muy calurosos, independientemente del país que seamos, todavía no tenemos la costumbre de tener tantas instituciones de servicio al adulto mayor. Hay muy pocas instituciones o casas de retiro, pero la gran mayoría viven con las familias. Pero ¿qué pasa en las familias? En las familias, quien cuida a los ancianos son los propios hijos, la gran mayoría, y esos hijos se están haciendo viejos. Y entonces se dice en gerontología que hay viejos cuidando a viejos. Ujú. Es una circunstancia bastante seria, porque no solamente en el Reiki en gerontología tenemos que pensar en el adulto mayor, sino tenemos que pensar en quien está cuidando al adulto mayor. ¿Qué requiere ese adulto mayor en el ámbito del contexto del Reiki? El que está cuidando. ¿Y qué requiere el adulto mayor en el ámbito del que es cuidado? O sea, requerimos ver el mundo del adulto mayor de una manera muy integral, no solamente la atención de enfermedades, que es la geriatría donde podemos incidir, sino también en el adulto del aspecto espiritual, que el Reiki tiene mucho. Ahí está la meditación, ahí está una serie de cosas, el aspecto del descanso, el aspecto del crecimiento personal, todo esto para la persona que cuida. Pero ¿qué va a pasar en la persona que se está cuidando? Es un problema muy serio. Y tú lo decías muy bien. Si en 1940, 50 hubiéramos tenido esta charla y le hubiéramos dicho al público
que dentro de 50 años íbamos a vivir el doble de vida, creo que se hubieran reído de nosotros. Probablemente. Así como lo que te voy a decir, que se pueden reír de nosotros. En el año, en el año 2050, no, perdón, en el año 2100 vamos a vivir hasta más de 120 años. Y tú me vas a decir, pues, no digas bromas, no, nada más piensa en la referencia del 2040 al 2023 y qué va a pasar después. La población se está haciendo vieja. Pero el Reiki, pues la podemos utilizar todos. Indiscutiblemente un reikista se va a hacer viejo, pero la intención de lo que estamos platicando ahora es tratar de apoyar a todo este tipo de personas a que tengan una vida plena. Y el Reiki puede ser un factor muy importante, como lo establecen las políticas de la Organización Mundial de la Salud, en el ámbito de las medicinas tradicionales y complementarias, donde estamos incluidos. Creo que vale mucho la pena trabajar en estos aspectos. ¿Y en qué podemos trabajar? Me vas a poder decir, pues podemos trabajar, vamos a pensar en el ámbito de las enfermedades. Por ejemplo, ¿cuáles son las principales enfermedades psicológicas de un anciano? Ansiedad, depresión, y empieza el delirio, y empieza la pérdida, el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo ya no se le nombra así, deterioro cognitivo. Antes se llamaba, por ejemplo, demencia senil. Ese nombre de demencia senil ya no se utiliza, ya no es una técnica, porque el deterioro cognitivo puede tener varias áreas. Y el envejecimiento, Paulo, puede ser de dos tipos: el envejecimiento natural y el envejecimiento patológico. Y entonces, en los dos ámbitos de envejecimiento puede entrar el Reiki. Y vuelvo a insistir, pareciera ser que estoy hablando fuera del Reiki, pero no. El problema del viejo es un problema de salud seria. Así como Mikao Usui trabajó cuando tenían el terremoto y anduvo dando sus servicios porque tenía un problema de salud en ese momento. Entonces, también nosotros tenemos que atender los problemas de salud en este momento, y no solamente pues dedicarnos a enseñar, sino a trabajar en grupo sobre esos aspectos. Y aquí hay algo bien interesante. Hay una palabra que se llama edadismo. ¿Ese edadismo qué es? Así como el rechazo al viejo. ¿Y qué le decimos al viejo? Y a veces malamente nos incluimos cuando somos jóvenes. Ya no estás robando el oxígeno, viejito, ya vete, ¿sí? Estás viviendo horas extras, ya te deberías de morir a tu casa. No, y el viejo tiene sexualidad, y a veces cuando a mí me hablaron de la sexualidad del viejo, a mí me impactaron, ¿eh? A mí dijeron, yo no había pensado, porque yo pensaba que el viejito pues ya era una persona estable, ahí como que estaba guardadito, esperando la muerte, ¿no? No, ellos tienen actividad sexual, y hay una serie de elementos que tenemos que ir cambiando y transformando, porque la población se está volviendo vieja, se está invirtiendo la pirámide poblacional, y si nosotros no dejamos de ser edadistas en esta nueva longevidad, y no empezamos a trabajar el Reiki con las técnicas hacia el viejo, especializar al viejo, así como los niños tienen técnicas especiales para niños, y que todas las escuelas lo tienen, y las iniciaciones a veces son especiales para niños, porque sabemos que tiene una característica especial, más allá de que si es bueno o no, sino como ser vivo, y que tenemos que hacer meditaciones especiales para niños para que entiendan, técnicas especiales para enseñar al niño, porque es diferente. Pues el anciano, el adulto mayor, también tenemos que atenderlo, y esta área no se toma mucho en cuenta. No sé, Pablo, ¿cómo ves? No, pues sí, hay algo muy interesante aquí con esto, porque a veces estigmatizamos mucho este tema, ¿no? Y entonces, cuando pensamos del cuidado de los ancianos, inmediatamente vemos la imagen de un señor, de una señora viejita postrada en una cama, que va a estar ahí 10 años esperando su muerte. Y la verdad es que eso es una imagen que, si bien, claro, puede suceder, pero conforme va avanzando la esperanza de vida, el hecho de que la población se va haciendo más vieja, no significa que necesariamente esa población adulto mayor se va volviendo más enferma, sino que muy por el contrario, tiene más tiempo para desarrollarse como ser humano. Por lo tanto, no pensemos en los adultos mayores como pobrecitos postrados en la cama, sino como seres humanos que siguen interactuando, y, como usted dice, tiene vida sexual, tiene vida social, necesitan actividades, necesita interactuar con los demás. Es más, quiero plantear una temática que la observo cada vez más. Por ejemplo, cada vez que yo me subo a un avión aquí en Estados Unidos, observo que las azafatas son todas señoras mayores de 60 años.
O sea, personas a lo mejor que ya se jubilaron, pero que por algún motivo económico, a lo mejor por su propia decisión, ¿sí? Quisieron volver a trabajar. Y vemos cada vez a adultos mayores, yo no sé si es únicamente por un motivo económico o también por una necesidad de sentirse útiles, seguir siendo, porque, insisto, mayor esperanza de vida no significa más años de enfermedad y más años de estar postrado, sino que precisamente significa eso, más años de vida. Entonces, realmente creo que es necesario abordar este tema a partir de políticas gubernamentales, por supuesto, pero también desde la perspectiva que nosotros trabajamos, que es este tema del Reiki, maestro. Sí, y el Reiki, yo pienso que es muy importante. eh, yo sé que hay muchos niños que quieren estudiar, pero es mínimo. Hay un bloque muy grueso de personas que están estudiando Reiki, que vamos a pensar entre lo más fuerte ha de estar arriba de 40 años, 35 años, pero hay una serie de gente joven que está aprendiendo el Reiki, pero cada vez se torna más grande ese bloque, ese aspecto de los que están estudiando Reiki. Pero si nosotros empezamos a trabajar Reiki y empezamos a ayudar a los ancianos, enseñarles, por ejemplo, cómo mediten, si nosotros no sabemos meditar como personas bueno, la gente de mi edad ideal, hay que enseñarles, ¿sabes qué? Necesito que el Reiki tome en cuenta, por ejemplo, todos esos principios filosóficos, ¿sí? No te preocupes para que empieces a sanar ese tipo de problemas que tú tienes. Todos los aspectos del anciano empiezan a deteriorarse, empieza a deteriorar el sistema óseo, el sistema auditivo, el sistema, la vista, las articulaciones, y si nosotros trabajamos Reiki, podemos hacer que estos adultos vivan más felices. ¿Cuál es el objetivo del Reiki? El objetivo del Reiki, más que el aspecto de la iluminación, yo lo llamaría con ser feliz, pero ¿qué quiere decir con ser feliz? Más bien tener paz mental, tener paz espiritual, y entonces esto nos permite ayudar no solamente a atenuar los problemas de las enfermedades del anciano, que ya lo estudió, por ejemplo, en el congreso pasado, tú tuviste a 2 médicos de la Universidad Javeriana. Yo después contacté con ellos son geriatras, los dos están trabajando con geriatría y están haciendo bastantes estudios importantes en el ámbito del estudio clínico del impacto sobre el Reiki en estos aspectos. Y déjame decirte que ellos comentan, tienen los estudios clínicos que se soluciona o se mejora el aspecto bioquímico de las personas. Al solucionarse el aspecto bioquímico de las personas con el Reiki, solucionamos muchos de sus problemas, porque muchos de los aspectos son impactados por el aspecto bioquímico. Hay otros estudios en redes sobre articulaciones. Yo mismo hice un estudio en ancianos y los problemas de dolores en articulaciones se modifican. Se modifica la ansiedad, se modifica esa ansiedad que los ancianos tienen porque no saben qué hacer, sobre todo los que están postrados, no saben qué hacer, ya la televisión ya no la pueden ver bien, ya están encerrados en sus hogares. Necesitamos darle vida a los ancianos, compartir la esperanza de la felicidad, y el Reiki puede ser un buen aspecto, no solamente para atender los síndromes geriátricos, que son muy importantes, o los problemas cognitivos, que son muy importantes, como la demencia, el Parkinson, el Alzheimer, todo este tipo de aspectos que ni siquiera a veces sabemos cuál es el entorno que provoque ese tipo de enfermedades. Oye, el Alzheimer se puede tratar con Reiki, sí, ¿y qué hace el Alzheimer? Esto y esto y esto. A ver, pero platícame qué es el Alzheimer. O platícame cuál es la diferencia con el Parkinson en ese deterioro cognitivo, o los problemas de problemas cognitivos de afectaciones vasculares. Y entonces necesitamos en realidad meternos al anciano, porque muy bien podemos decir, el niño tiene sueño, dale un poquito de Reiki, muy padre, se va a dormir, y en lugar de que le des el medicamento lo duermes con Reiki. Bueno, pues ¿por qué no utilizamos el Reiki? ¿Qué pasa con los cuidadores? Los cuidadores tienen problemas bastante serios, ¿eh? Yo te puedo platicar que en este momento yo estoy dando parte de gerontología, no geriatría, gerontología a los que son responsables de las casas de atención a ancianos en el estado de Guanajuato. Me invitaron a darlo, y entonces estoy viendo que hay la gran necesidad de incluso de capacitarlos a ellos, Sí. porque ellos teniendo muchísimo tiempo atendiendo a los adultos mayores en casas de atención a adultos mayores, no tienen todo este conocimiento del cual pudiéramos ir creciendo y nosotros formar
así como va especializándose en plantas, en animales, por ejemplo, has entrevistado personas valiosas en animales, en plantas y en nuevos estilos de Reiki, también tenemos que entrar en un aspecto muy profundo sobre la persona vieja. Ya lo están haciendo en la Universidad Javeriana y ya estamos haciendo, yo tuve, como te comentaba en otros tiempos, yo tuve que estudiar la certificación para la atención a cuidados de los adultos mayores, porque yo cuido a mi padre, cuidé a mi madre, cuidé a mi suegra, y mi padre tiene 94 años, y digo, ¿qué onda? ¿Qué voy a hacerle a mi papá? Nomás cuidarlo y cambiarle el pañal, ¿o qué hago? Bueno, pues tengo que hacer esto, pero aparte voy a aplicarle lo que yo sé que es espiritual, que es emocional, que es de sanación física, para que él pueda estar mejor. Sí, hay una serie de trabajos que trabaja con ligas y que trabaja con cuadernillos para estimular el aspecto cognitivo. Sí, sí, todo eso es muy padre en la gerontología. Pero si a mí me encanta y soy maestro de Reiki y trabajo el Reiki, pues vamos a aplicar el Reiki en ese tipo de personas para en realidad cumplir esos aspectos que estaban en uno de los principios fundamentales de Usui. Totalmente. Valora a valora a los seres, a los seres adultos y a todos de los cuales dependes. Ese es un principio fundamental de Usui. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Esto es parte de lo que tenemos que aprender a hacer, Paulo. Claramente, esto que acabas de mencionar es algo que de alguna manera el Reiki ha ayudado a incorporar a nuestra cultura occidental. Esto de el respeto por los ancianos, por los adultos, ¿verdad? Que no es algo que está inmerso en nuestra cultura occidental, pero que gracias al Reiki de alguna manera, al menos los reikistas lo tenemos ahí presente, pero creo que todavía hay mucho por hacer en este tema. Atención a los reikistas, yo siempre les digo a mis estudiantes, si quieres ser un profesional del Reiki, tienes que buscar una especialidad, tienes que buscar a ver cuáles son los problemas específicos que la gente está teniendo y ofrecer una ayuda específica con el Reiki sobre una de estas temáticas. Y claramente este tema del cuidado, de los cuidados gerontológicos, creo que es una gran especialidad que se abre aquí también como una oportunidad para muchos reikistas, terapeutas que tienen esa necesidad de ofrecer el Reiki para resolver un tema específico como puede ser el tema del cuidado hacia nuestros ancianos, maestro. Y si tú lo estás viendo como tú lo dices, como un nicho de oportunidad, ahí lo tienes. Tienes un gran nicho de oportunidad. Como gran nicho de oportunidad son las personas que atienden la discapacidad. Son áreas que no queremos entrar porque no queremos problemas, no queremos complicarnos la vida. ¿Sí? Sobre Reiki. A nosotros, sí, viene, mira, atendía a muchos reikistas, ya, acuéstate, muévete, ve, haz esto, y muy fácil, vienen en nuestro consultorio. No, aquí hay que ir, aquí hay que trabajar de manera diferente, pero es un gran nicho de oportunidad. 200 millones de habitantes en el año 2060 que eso van a estar viejos y ahorita tenemos casi 90 millones de ancianos en América Latina, ¿sí? Entonces, vayamos buscando la manera de atender esas áreas de oportunidad para poder fundamentar nuestros principios de Reiki que genera el maestro Usui. Hay varios principios, pero a veces creo que los decimos así como, sobre todo los dos primeros son de nosotros. No te preocupes y eso. No, pero a ver, ¿qué pasa con los otros principios? ¿Sí? Ya los estoy cumpliendo con el prójimo, sobre todo con los ancianos. Ven a los ancianos. Es verdad que América Latina, Japón, tiene un aspecto muy fundamental para el anciano. Tuve la oportunidad de estar en los centros geriátricos de Estados Unidos y en esos centros geriátricos, pues la gente se quejaba, y lo fui hace algunos años, se quejaba porque son considerados como úsese y deséchese. Es decir, te meto al centro gerontológico y yo ya me voy a dedicar porque tú ya no produces. Es una forma de vida, de ver la vida de manera diferente que los latinoamericanos, porque los latinoamericanos guardamos a los ancianos y los veneramos como los japoneses, pero no se trata solamente de tenerlos ahí cuidando a los niños, ¿sí? Ahí te van mis hijos, cuida piensa que, los ancianos son los cuidadores, los niñeros de nuestros hijos. No, tenemos que pensar de manera diferente y darle una atención para que ellos sean felices y para que tengan después. La siguiente parte es la tanatología en Reiki, que es
una parte que va integrada, donde tengan una muerte feliz, una muerte totalmente digna, ¿sí? Así como una vida digna del anciano, tenemos que llevarlo hacia una muerte tanatológica digna. Y esto implica los trabajos que no están muy profundizados en el ámbito del Reiki, porque hemos considerado que el Reiki tiene que ser lo que fue hace 100 años. No, el Reiki tiene que ir modificándose, el Reiki tiene que ir, yo acepto, el Reiki tiene que ir difundiéndose a través de las iniciaciones a distancia, el Reiki, o sea, tiene que cambiar el mundo, y dentro de esto tenemos que tomar los nichos de atención. A mí me pareció fabuloso la entrevista que hiciste con la chica con animales, donde ella tiene un nicho muy importante y nos platica y nos motiva para trabajar con los animales, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los que trabajan niños? Pues lo mismo, pero hay que abrir esa otra área que es tan compleja, que son los ancianos. Sí, totalmente, maestro. Y hablemos un poquito también de esta como especie de resistencia que tenemos, como esto que usted mencionaba recién, como esta aversión por los ancianos, como hay algo ahí como que se produce. Yo no sé qué será, que será un miedo a no querer nosotros identificarnos también como para allá voy, y que tiene que ver un poco, ahora que menciona lo de la tecnología, con el miedo a la muerte. Cuando miramos a un anciano, inconscientemente nos estamos acercando al tema de la muerte, y entonces es como que, no, yo todavía no estoy ahí, si puedo evitarlo, lo voy a evitar, y de alguna manera eso se refleja a la hora de abordar la atención, los cuidados con los ancianos. ¿No es así, maestro? ¿Cómo lo ve usted? Sí, y yo pienso que tenemos reticencia a ser viejos, Ajá. porque la gran mayoría de la mercadotecnia, la gran mayoría de las cosas están hechas para los jóvenes. Ujú, Jóvenes, estamos hablando hasta los 40. ujú, Es más, en México ya no te contratan después de 45 años en las empresas, ujú, porque estás viejo. Y entonces es cuando empiezas a estar pleno. A los 45 años, cuando tienes madurez, plenitud mental, experiencia, ya no sirves. Sí, ujú. ya no sirves laboralmente porque no te contrato. ¿Y qué pasa con todo ese mundo de gente que se está haciendo vieja? Bueno, a veces se pierde las oportunidades. Por ahí hay una película en Netflix, se llama Empresarios, una cosa así, donde se ve que la gente que tiene mucha experiencia es expulsada de las empresas. Te Ujú, hablo de este tipo de aspectos porque es exactamente lo que se ve con la sociedad. Expulsamos a los viejos. Queremos antros para jóvenes. Los antros para viejos no existen, son muy contados. Vamos a un restaurante y ya no queremos que nos atiendan viejos, queremos que nos atiendan jovencitas de buen ver, o jovencitos de buen ver, ¿sí? Y mejor tocar, dirían por acá los mexicanos. Y entonces estamos haciéndolos a un lado porque tenemos miedo de llegar a eso donde la sociedad nos ha metido en un paradigma. Es un ujú, paradigma, un arquetipo de la juventud, cuando en realidad la población está siendo vieja. O bien otro paradigma social es las personas obesas, ¿sí? ujú, Y las personas obesas también no las queremos ver, no entran dentro de nuestro esquema de mercadotecnia social. ujú. Ahora ya hay un departamento para personas de alto peso en las tiendas comerciales, ya hay ropa, pero ha pasado al menos 40 años para que empiecen a entrar las personas obesas al ámbito de la sociedad, entre comillas, la sociedad aceptada, pero los viejos Ujú. necesitamos empezar a sentir que vamos a ser viejos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando somos viejos? Tenemos que prepararnos. Algo que no tenemos, Paulo, son dos cosas en la educación. No tenemos educación para la geriátrica y no tenemos educación tanatológica. Ujú. Tenemos educación para la vida, pero no para la muerte ni para la vejez. Así es, así es. Más o menos tenemos esa educación para la vida, pero qué bonito, qué interesante es mirar de nuevo desde la perspectiva del Reiki, cómo podemos, a través de esta hermosa herramienta, acompañar en definitiva a las diferentes etapas del desarrollo humano. Creo que ahí también hay una temática, digamos, más amplia en donde entraría esto que usted está señalando, maestro. Y al mismo tiempo quiero recalcar algo y es que de nuevo, conforme la esperanza de vida va aumentando, el estilo, la forma en que se vive la vejez es muy diferente a como eran hace 40, 50 años atrás. O sea, yo estoy a punto, ya veo muy cerca los 50 años, ¿sí?
Y yo digo, yo recuerdo a mi padre cuando tenía 50 años y lo veía un señor, ¿no? Y yo digo, yo no voy a ser así en 2 años más, o sea, yo voy a vivir mis 50 años muy diferente de cómo mi padre vivió sus 50 años, ¿no? Creo que también en ese sentido hay que dar cuenta de esta, por así decirlo, nueva forma de vivir la vejez, ¿no? Y dentro de esa nueva forma de vivir la vejez, bueno, hay otras cosas que me puedo salir, el deporte, una serie de cosas que hay que hacer con los ancianos, ¿no? Físicas, de rehabilitación, etcétera, que entra toda la rehabilitación física, lo que se llama psicomotricidad para el anciano, que es, hay psicomotricidad para el niño, ¿sí? Pero cuando yo me di cuenta que había psicomotricidad para el anciano, me voy a especializar en eso. ¿Por qué? Ujú. Porque a los niños les movemos las piernitas, les enseñamos a brincar, a jugar con la pelota. Imagínate un anciano que esté jugando con pelotitas. ¿Sí? ¿Tú cómo lo ves así dentro del esquema? Dices, no cuadra, Ujú. no cuadra, y es un anciano, está viejo, ¿sí? Está loco. Claro. Oye, ¿qué pasa con un viejito que se pone una camisa así que diga yo te amo vamos a tomarnos una copa o una chica aquí con el torso desnudo, con un anciano? Como que no lo vemos, no lo vemos en nuestra educación mental, pero lo Ujú. mismo sucede con el Reiki, ¿sí? Entonces tenemos una gran oportunidad en el Reiki de poder atender enfermedades crónicas como es la osteoporosis, como es el problema de artritis, como es el problema del EPOC, como es lo que tienen los ancianos, como es el problema de las deficiencias cognitivas, que es bien, bien interesante cuando hay problemas de deterioro cognitivo, utilizar el Reiki y empezar a activar a las neuronas. Déjame platicarte que anteriormente nosotros nos enseñaron que las neuronas ya no se podían restablecer. Y ahora ha cambiado el paradigma científico de las neuronas y a través de la actividad de la meditación, a través de la implicación, de la capacidad de la aplicación de Reiki en este tipo de células, pueden empezar a hacer nuevamente contacto unas con otras, se empiezan a integrar las neuronas y empezamos a ayudar a las personas con deterioro cognitivo a ser mucho mejores. No vamos a solucionar el problema que sería en 80 años, pero sí vamos a tratar de que sean mucho mejores. Podemos atender a las personas en problemas de piel, todo lo que implique la atención al anciano vale la pena y que la consideremos como una opción de la nueva centuria, Paulo. Ujú. Sí, totalmente, totalmente, maestro. Vamos a, ¿qué le parece, maestro, si vamos hablando más específicamente acerca de cómo vamos a aplicar el Reiki a la hora de cuidar a nuestros ancianos? ¿Qué técnicas, cómo es la aproximación que usted realiza de las herramientas del Reiki a la hora de irla a aplicar específicamente al cuidado de nuestros ancianos, maestro? Mira, te voy a comentar, por ejemplo, te voy a poner la parte del problema de dificultades psicológicas. Voy a hablarte de estas. Ansiedad, depresión, delirium, desesperanza y deterioro cognitivo. ¿Qué haces precisamente con ellos? ¿Qué haces con todo esto? Aplico el Reiki, por ejemplo, a nivel general. A nivel general lo podemos aplicar todos y luego nosotros tenemos técnicas especiales para ansiedad, depresión, etcétera, etcétera. Aparte de esto, tenemos el proceso de meditación. Entonces, nosotros podemos trabajar en estas dificultades psicológicas básicas, que son las que se van generando en el adulto mayor, en ese sentido. Pero ahora, en el ámbito de las enfermedades crónico-degenerativas, que tenemos la diabetes, la hipertensión, la osteoartritis, la osteoporosis, el EPOC, la insuficiencia renal, la insuficiencia urinaria, todo esto lo podemos tratar igual con el trabajo del Reiki que todo el mundo trabajamos a nivel de terapias, de terapias generales y luego también nosotros tenemos técnicas especiales para poder tratar el aspecto de cada una de esas enfermedades en lo particular. Estas técnicas tenemos en un libro que es público, que lo pueden comprar en cualquier biblioteca que lo tenga, las 300 y tantas terapias que tenemos. No trato de hacer publicidad porque pueden existir otro tipo de reikis que tienen este mismo tipo
de terapias adicionales para atender particularmente la diabetes, la hipertensión, etcétera, etcétera. Y hay algún tipo de demencias que ya es el problema un poco mayor, como es la demencia vascular, las enfermedades de Alzheimer, los cuerpos de Levy, el problemas de demencia del lóbulo frontal, las enfermedades de Huntington, las enfermedades de Parkinson, que son ya problemas específicos. Ya cuando entra el problema de demencias es mucho más complejo, pero sí te puedo decir que con el Reiki, todo este tipo de aspectos de ansiedad, de angustia que se generan con ese tipo de problemas, se atenúan, no se quitan, porque no es que vamos a hacer magia ni milagros, sino que se atenúan y la persona toma más en calma, con mayor tranquilidad, este tipo de problemas. Hay personas que están estudiando, por ejemplo, Canque en Málaga está aplicando este tipo de terapias de Reiki con personas que tienen Parkinson, con personas que tienen autismo, que ya no es propiamente el anciano, y están teniendo resultados muy significativos y están siendo validados desde el punto de vista médico, como también yo te comentaba, la Universidad Javeriana, que tienen estudios muy importantes, y hay muchos otros estudios en redes que nosotros podemos trabajar con este tipo de situaciones, Pablo. Claro que sí, maestro. Y pensando en todos los que nos están viendo en este congreso, específicamente en esta exposición, hay muchos reikistas, terapeutas, que a lo mejor tienen precisamente pues, a un anciano al cuidado, a su padre, algún abuelo en casa, y que quisieran a lo mejor algún consejo, algún tips que usted nos podría regalar a la hora de abordar precisamente los cuidados de nuestros ancianos con el Reiki. Pensando, por ejemplo, en algún reikista que esté escuchando esta exposición y que se motive, se inspire y diga, pues me gustaría empezar, pero ¿por dónde empiezo? Empieza por estudiar un poco al anciano, no por hacer lo que tú crees que debes de hacer, Ajá. porque pues hay muchas creencias, ¿no? Y en esas creencias a veces creemos que si comamos un puño de tierra nosotros ya nos sanamos, ¿no? No va por ahí. Te necesitamos entrar un poco al marco teórico de lo que es un anciano, Uh-huh. ¿sí? Cómo es el anciano, cómo es su comportamiento, cuántos tipos de enfermedades. No te estoy diciendo que estudies horas y horas y horas, que te metes en una licenciatura, sino al menos el marco de referencia del anciano. Estudiar al anciano en realidad cuál es el tipo de problemas que tiene, qué es lo que va a hacer el geriatra y qué es lo que tengo que hacer yo. Porque en muchas de las ocasiones, Paulo, uno de los problemas del cuidador del anciano es que hay una profunda depresión y una angustia porque no puedo sanar al que estoy cuidando. A ver, espérame, no puedes hacer más allá que lo que podemos hacer. El Uh-huh. reikista no puede hacer milagros. El reikista tiene que hacer lo que le corresponde hacer. Uh-huh. Hay veces, ¿cuántas veces nos dicen? Yo me acuerdo cuando mi madre estaba en terapia intensiva, se acerca un familiar mío y me dice, a ver, pues no que eres tan bueno, pues sana a tu mamá, sí, sácala del problema de terapia intensiva. A ver, espérame, es como si yo dijera, bájate de la cruz y ven y peleate con todo el mundo. Uh-huh. Nosotros tenemos un índice de caducidad, tenemos un límite de caducidad, pero en esa intención tenemos que hacer que las personas estén en calma, que no esté angustiada, que no esté deprimida, que tenga la capacidad de poder comunicarse contigo, que tenga las ganas de escucharte, que tenga las ganas de vivir, que tenga las ganas de salir a la sociedad, porque en muchas de las ocasiones el viejo se aísla primero en casa, luego en sala, luego en su recámara y luego en su cama. Se va aislando. Y las nuevas teorías de la gerontología, que son las teorías humanistas, porque hay muchos tipos de teorías de gerontología, tenemos que sacar a esa persona a que siga su vida de una manera lo más adecuada a lo que ella tuvo anteriormente, ¿sí? Lo que se llama que hagan al menos sus actividades de la vida diaria, que cuando menos coman, hay que ayudarles. No quiero comer, ya no quiero comer, estoy deprimido. A ver, ayúdale con el Reiki, ayúdale con la meditación, ayúdale con la presencia, ¿sí? Todo ese tipo de aspectos entre el Reiki. Y yo les invito a que trabajen en Reiki porque yo he probado el Reiki y ayuda muchísimo en el Reiki y que al menos estudien perfectamente a la persona y traten de profundizar en cómo atender a la persona que tiene problemas específicos en el que estoy cuidando. Claro que sí, maestro, genial. Con esto ya casi vamos terminando esta brillante exposición, maestro, pero antes me gustaría que nos orientara un poquito respecto de la formación. Coméntenos si ustedes desde su escuela tienen algún tipo de formación, de especialidad para que los reikistas puedan
especializarse y en qué consiste esta formación. Sí, tenemos las dos, que es la tanatología, que ya lo hemos estado dando un buen rato, ya lo dimos varias veces con Chile, lo hemos dado varias veces en México, y vamos a empezar, yo considero que a partir de octubre, vamos a empezar con la capacitación en Reiki en gerontología para los que quieran trabajar. Esto va a implicar que no solamente conozcan el aspecto gerontológico, sino que tengan algunas herramientas básicas de unos test gerontológicos, de cómo vale, para que la persona no se caiga, para que le tengas cuidado específico, unos test generales y con las herramientas de lo más valioso en la atención gerontológica. Eso sí lo vamos a hacer en breve y vamos a durar, que será unas 16 horas de capacitación básica para el reikista. Genial. Atención aquí todos los que nos están viendo, porque de nuevo aquí hay una gran necesidad y siempre después, detrás de una gran necesidad también hay una oportunidad de formarnos, de especializarnos en esta área que, como pueden ver, cada día es más y más importante, necesario de atender. Maestro, con esto ya casi estamos terminando, pero me gustaría darle la palabra una vez más por si se nos ha quedado algo fuera del tintero respecto de este tan interesante tema que nos ha traído. Muchas gracias, Paulo. Pues agradecerte a ti porque gracias a tu insistencia con todo este tipo de congresos, con todo tu trabajo, con todo ese rompimiento de paradigmas que has hecho, porque has logrado un rompimiento brutal de paradigmas, has permitido que el Reiki en América Latina vaya avanzando, ¿sí? Y creo que tenemos que avanzar hacia la otra centuria. No nos podemos quedar porque ya lo dijo Jung, ¿sí? Este personaje, Carl Jung, que es uno de los máximos figuras en la psicología. Cuando alguien crea algo, es un personaje. Y ese personaje tuvo un contexto, ese personaje tuvo una formación, y ese personaje tuvo un tiempo. Y entonces eso se forma para ese tiempo. Y ahora necesitamos formar el Reiki para el nuevo siglo. Y es lo que estamos haciendo, y es lo que estás encabezando, Pablo. Te agradecemos por eso, Pablo. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias por esto que nos planteas. Efectivamente, ya venimos de hace un rato, ¿verdad? Varios maestros reflexionando hacia dónde queremos llevar el Reiki en esta nueva centuria. Y claramente todos los aportes que estamos viendo aquí en este congreso van en ese sentido de la profesionalización y de ir dando cuenta de la evolución de la humanidad, de nuestra sociedad, en estos nuevos aspectos que se van desarrollando acerca del Reiki. Muchísimas gracias, maestro, porque creo que somos muchos, incluyéndolo, ¿verdad?, quienes estamos haciendo este enorme trabajo y, como decía, llevando a Latinoamérica a un buen sitial respecto del Reiki y, por qué no, ir liderando precisamente estas transformaciones en el Reiki que nuestra sociedad requiere. Así es que muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti, Pablo. Hay más reikistas en Latinoamérica que en otros países. Y creo que vas a lograr liderar todo eso que lo pretendemos como latinoamericanos. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos por escuchar esta exposición. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están viendo, que llegaron hasta el final de esta exposición. Recuerda siempre aprovechar al máximo, puedas ver todas las exposiciones y si no, siempre está la opción de que puedas comprar una entrada VIP. Con eso obtienes acceso ilimitado a todas las exposiciones, además de un diploma que acredita tu participación y un curso de bonus. Así es que ya sabes, puedes siempre adquirir nuestra entrada VIP y con eso nos ayudas a financiar también este evento. Nos vemos en una próxima exposición en este sexto Congreso Online de Reiki. Adiós.